Las Cruzadas, una serie de campañas militares de motivación religiosa que tuvieron lugar durante el periodo medieval, fueron testigo de la convergencia de diversas culturas y técnicas bélicas. Entre los muchos elementos que definieron la armadura y el armamento de los llamados soldados cruzados, los cascos constituyeron un aspecto esencial de su defensa. Estos yelmos no solo sirvieron como equipo de protección, sino también como símbolos de identidad y devoción, por lo que, a continuación, nos embarcaremos en un viaje a través de las tres principales variantes de bacinetes utilizados a lo largo de este periodo, exponiendo sobre sus diferentes diseños, su importancia histórica y el crucial papel que desempeñaron para salvaguardar las vidas de los valientes guerreros que los portaban. Hey, ¿qué tal, belicistas? Qué gusto tenerlos aquí. De entre todos los tipos de protección utilizados por los cruzados, los cascos, coberturas de metal u otros materiales que se implementaron para proteger la cabeza chupan de cortes y contusiones, tenían una importancia primordial. Ahora bien, lo que veremos a continuación no es una línea cronológica como tal, más que nada porque el rastreo de utensilios históricos es bastante complicado, sino una especie de recapitulación sobre los modelos más usados en aquella época. Yo soy Roderich y ahora sí, comenzamos. Interrumpimos este capítulo de Yo Soy Roderich para anunciar que la taza del casco alado del señor ya no es nuestra patrocinadora. Pero sí la colección belicista de corazón. No importa si te enfrentas a dragones o a reuniones aburridas, es momento de que vistas el lema de un verdadero guerrero. Disponible a través de Teespring. Más información en la descripción. Si bien, como dijimos, el rastreo del origen preciso de los cascos utilizados a lo largo de las cruzadas resulta ser una tarea bastante compleja, muchos son los historiadores que parecen estar de acuerdo en que la mayoría de ellos derivaron del que posteriormente sería conocido como casco normando. Siendo fabricado por primera vez en el siglo XI, el yelmo desempeñó un papel fundamental en las conquistas militares y el intercambio cultural de los normandos, un grupo de guerreros nórdicos que vieron en las costas de Francia un buen lugar para asentarse. El diseño y la practicidad del morrión acabaron por influir en el desarrollo de una serie de nuevos estilos de armazones, marcando el camino a seguir del equipamiento medieval venidero. El casco de capelina, conocido por ostentar un diseño redondeado que se asemejaba a una tetera invertida, que dotaba de una comodidad y protección moderada a sus portadores, desempeñó un papel importante en el repertorio de armaduras europeas durante una buena parte de la Edad Media. Según se dice, su origen se remonta al siglo XII, convirtiéndose en muy poco tiempo en una alternativa popular tanto entre los cuerpos de infantería como entre los guerreros de una casta más noble. Pero, sobre todo, y gracias a que no limitaba casi en nada el campo de visión de aquellos que lo portaban, se volvió la opción predilecta para los destacamentos de arquería. Su sencillo perfil brindaba una protección más que aceptable ante los ataques más comunes en el campo de batalla, como bien pudieron haber sido los cortes y los golpes verticales, además de que sus dilatados costados sin duda defendieron a los usuarios de escombros y perdigones que se dirigían hacia sus rostros. Físicamente, el casco de capelina, hecho la mayoría de las veces de acero, se caracterizó por su geometría semiesférica, aunque algunas variantes eran más bien planas, lo que le permitía desviar con mayor facilidad los embates provenientes de lo alto. Algunos modelos incluso presentaron protecciones para las mejillas, una banda o varias para proteger la nariz, una serie de planchas para guarecer la nuca, o incluso una especie de máscara o bozal para contener las perras ganas de recuperar tierra prometida. No obstante, el prestigio del yelmo se extendió mucho más allá de sus capacidades protectoras. En una época en la que la heráldica desempeñó un papel crucial para la identificación de los combatientes, su superficie llana y redonda proporcionó un lienzo más que adecuado para exhibir el escudo de armas del ejército correspondiente, así como muchas otras marcas distintivas. Del mismo modo, el morrión muy a menudo se engalanó con uno que otro elemento decorativo, como lo fueron largas plumas de aves silvestres o crestas metálicas que denotaban el estatus social de aquel que lo estilaba. La prominencia del casco en las cruzadas se hizo más que evidente en varias representaciones históricas, pinturas, manuscritos y artefactos contemporáneos, un legado que perduró incluso en su adaptación para periodos posteriores, como por ejemplo, la transición al bacinete de cara abierta o los blindajes de hierro de la Primera Guerra Mundial. El nombre Spangenhelm deriva de la unión de dos términos alemanes,
Spangen, cuya traducción más acertada sería broches o hebillas, y Helm, que simplemente vendría a significar casco. A todas luces, su historia de origen se remonta a principios de la época medieval, alrededor del sexto y séptimo siglo después de Cristo, en los territorios de los actuales Irán y Asia. En cuanto a su apariencia física, el Spangenhelm presentó un método de ensamblaje propio, que lo diferenció de los otros modelos de cascos. El domo estaba conformado por un marco de tiras férreas, que se remachaban a 4 o más láminas ligeramente onduladas para conformar la silueta cónica del casco. Estas bandas metálicas permitían un poco más de ventilación, pero sin comprometer la integridad de la estructura, aunque a menudo el morrión solía estar forrado con algún tipo de acolchado para mejorar la comodidad y sujeción a la cabeza Sorben. La efectividad del yelmo se volvió incuestionable luego de probar su resistencia ante una amplia variedad de ataques, en especial contra los tajos y choques laterales, lo que acabó por reducir por mucho el riesgo de generar contusiones de gravedad en el cráneo. Con todo, y como muchos de los primeros cascos, la cara permanecía expuesta, dejando al usuario vulnerable ante los golpes dirigidos hacia el rostro. Conforme avanzó el tiempo, al Spangenhelm poco a poco se le incorporaron una serie de modificaciones y mejoras. Pronto comenzarían a desarrollarse variantes con protecciones para las mejillas y la nariz, variaciones a las que se les incorporaba una especie de bandolera de cota de malla, o incluso el mismo tipo de esqueleto facial con apariencia canina que se utilizó en el casco de Capelina. Esta misma versatilidad permitió la incorporación de elementos decorativos, como lo eran los escudos de armas, plumas o motivos grabados, más que nada para exhibir la identidad heráldica de aquel que lo vestía. Su táctica única de construcción y sus capacidades de protección convirtieron al Spangenhelm en una opción privilegiada entre los guerreros de diferentes rangos y culturas, y su existencia se haría irrebatible al momento de estudiar obras de arte antiguas y fragmentos sobrevivientes. Sin embargo, su influencia también se vería en el desarrollo de armazones posteriores. El Gran Yelmo, uno de los cascos más reconocibles de toda la historia, fue una formidable e icónica pieza de armadura que surgió, precisamente, durante la época de las cruzadas y el auge de la caballería, viendo la luz por primera vez alrededor del siglo XII después de Cristo. A medida que las tácticas bélicas evolucionaban y los guerreros se involucraban cada vez más en el combate montado, se hizo evidente la necesidad de mejorar la protección para la cabeza, el lamen y el rostro. Ok, ya, basta de los chistes de cabezas. Por lo que este modelo de casco surgió como respuesta a esta demanda, ofreciendo una cubierta completa para el semblante, que protegería al portador desde la cima del cráneo hasta el cuello. De manera física, se trataba de un casco grande y pesado, diseñado específicamente para guarecer la totalidad de la cara. Presentaba una forma que bien podía ser cilíndrica o cónica, con un domo que bien podía ser plano o redondo. En su parte frontal se encontraba una estrecha hendidura horizontal, así como una serie de pequeños respiradores, pensados para permitir al caballero ver y respirar de mejor manera. Aunque, a decir verdad, estas tareas seguían siendo bastante complicadas. De igual forma, la mayoría de los yelmos exhibían un adorno en forma de cruz, que también servía como refuerzo a manera de un protector nasal simple. Para la época, el gran yelmo era una maravilla de la herrería. Fabricado la mayoría de las veces en acero, su constitución sólida ofrecía una defensa superior contra los cortes de espada, estocadas de lanza y porrazos de masa, siempre y cuando no impactaran justo en el centro de su fracción superior, cabe mencionar. El peso del casco, que podía alcanzar los 3 kilogramos de carga, se distribuía uniformemente entre los hombros y el pecho del portador, lo que evitaba la sobreextensión del cuello y permitía una mayor movilidad, aunque de todas maneras resultaba limitada para ciertos ángulos. Con el tiempo, la utilización del gran yelmo se limitó a la justa y el combate montado, puesto que la visión limitada que ofrecía y la reducida audición que permitía, plantearon complicaciones imposibles de ignorar en el combate a pie, lo que condujo al eventual desarrollo de cascos mucho más apropiados para el trabajo. No obstante, su completa cobertura del rostro aseguraba que la identidad de los caballeros permaneciera oculta durante una buena parte de los torneos, agregando en algunas ocasiones un elemento de misterio y espectáculo que enaltecía a las masas. A pesar de sus limitaciones, el gran yelmo fue venerado por mucho tiempo como símbolo de caballería y ferocidad, siendo a menudo engalanado con crestas y alas metálicas, plumas y motivos heráldicos. El casco se convirtió en una parte esencial de la armadura de un caballero,
y en un reflejo de su personalidad en el campo de batalla. En conclusión, los cascos utilizados durante las cruzadas no eran simples piezas de protección, sino expresiones tangibles del inquebrantable compromiso de los guerreros con su causa sagrada. Desde los primeros días del simple casco de capelina hasta el sofisticado e icónico gran yelmo, estos bacinetes evolucionaron junto con las tácticas cambiantes y las demandas de la guerra medieval. Sus diferentes diseños y variaciones mostraban las influencias culturales y las preferencias regionales de aquellos que los portaban. Y más que simples símbolos de defensa, los yelmos encarnaron los ideales de valor, honor y devoción religiosa que motivaron a los cruzados en sus campañas, o al menos a la mayoría de ellos. Yo soy Roderich y les deseo un excelente resto de día. Hasta la próxima. En una época en la que era heráldica... No mames, qué pedo. Su superficie llana y redonda presentó un lienzo más que adecuado. Puta madre. Su superficie llana y redonda presentó un lienzo más que adecuado para... exhibir...